Queridos hermanos y amigos, una vez más nuestro saludo fraternal en el nombre de Jesús. No solamente de pan vivirá el hombre, sino también de todo alimento para el alma. Estaba meditando en unas personas que estaban enojados con Dios, criticando a Dios, censurando a Dios, porque habían cometido una serie de errores y claro, vinieron las consecuencias. Entonces, la gente que no conoce a Dios y muchos que sí lo conocen, creen que todo es una prueba, que todo es un momento en que Dios los está probando. Pero yo quiero decirle que todas las situaciones difíciles que se le presentan al cristiano no son una prueba. Todo no son pruebas y dificultades y cosas que Dios usa para perfeccionarnos. No, no. Muchos de esos sufrimientos son las consecuencias de la desobediencia a Dios y a su palabra. Dios es el único que exige obediencia. Ningún ídolo, ninguna imagen exige ni adoración, ni alabanza, ni obediencia. Entonces, yo quiero presentarles unos personajes de las Escrituras para que ustedes los puedan ver y comprobar que lo que les estoy enseñando es una realidad trascendental y contundente. Samson, uno se pregunta por qué Samson terminó como terminó. Si Samson fue un hombre que vino a este planeta dirigido por Dios, Dios habló a sus padres, les enseñó cómo debía ser la formación, la educación de este niño. Y ellos se sentaron y lo hicieron exactamente como Dios se lo había enseñado. Pero ¿qué le pasó a don Samson? Olvidó. Cuántos quisiéramos hoy en día haber tenido un ministerio como el de Samson, y seguro que hubiéramos honrado a Dios de una manera especial. Y seguro que tuviésemos unas bendiciones muy especial. Samson vino precedido de un ministerio que muchos desearíamos tener. Pero la pregunta final, ¿qué le pasó a Samson? ¿Cuál fue la razón por la cual Samson terminó tan mal? La razón es muy sencilla, no fue una prueba. No, Dios no lo prueba a uno de esa manera. Samson se dedicó en su juventud a jugar con su salvación, a menospreciar el ministerio que Dios le había dado, y se dedicó a jugar con mujerzuelas de su tiempo, con mujeres con el sexo opuesto. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto? La consecuencia fue que Dios lo desechó finalmente. Si me permiten la expresión, Dios se cansó de retenerlo, de aplacarlo, de decirle que lo que estaba haciendo era incorrecto, que así no era el propósito y el plan de Dios. Pero ¿qué hizo Sansón? Se obstinó en su camino. Se obstinó, fue un hombre obstinado en su camino, parco, terco, que no aceptó el llamado de Dios, que no aceptó la represión de Dios, que no aceptó que Dios lo dirigiera. ¿Y cuál fue el final? Rechazar a Jesucristo, rechazar al Señor, es rechazar el único plan de Dios que Dios tiene para nuestra salvación, para nuestra estabilidad emocional, para recibir las bendiciones preciosas que Dios nos ha diseñado. Y entonces, ¿cuál fue el problema de Samson? Terminó ciego, esclavo de los enemigos de Dios, y finalmente murió aplastado en un edificio. Entonces viene la pregunta, muchos van a decir, ¿y por qué es que Dios es tan injusto? No, Dios no es injusto. Si hay alguien que sea justo, es el Señor Jesucristo. Él no solamente es justo, Él es justo, santo y recto. De sus hijos es la mancha, dice el libro de Deuteronomio.
Entonces todo no es una prueba. A veces los hermanos, los creyentes, le echan la culpa a Dios de sus desgracias. No, la culpa de nuestras tragedias la tiene cada uno de nosotros por no obedecer la palabra. Que no, la Biblia dice que el rebelde no busca sino su propio mal y mensajero cruel le será enviado. Nuestros fracasos no dependen de Dios, nuestros fracasos dependen de nosotros mismos. Le voy a citar otro personaje. Vamos a llamarlo, como lo llama la Biblia, Lot. Lot fue un hombre que tenía promesas de Dios. Él debió haberse ido con Abraham a la tierra que Dios le prometió. Pero ¿qué hizo Lot para no demorarnos tanto? Lo que hizo Lot fue algo vergonzoso, grosero. Lot se rebeló contra su creador y empezó a mirar las llanuras del Jordán y los ojos se le llenaron del signo pesos. Entonces Lot toma un rumbo diferente al que Dios le había señalado. Lot coge un camino retorcido, diferente al camino que lo llevaba a la tierra de la esperanza, a una tierra que fluye leche y miel. Dios cumplió con su deber de guiarlo a él, pero Lot se rebeló contra su creador. Separó las enseñanzas, la dirección que Dios le dio y tomó su propia dirección. ¿Cuál fue el final? El final El final fue que un día Dios, por ayudarlo hasta lo último, Dios quiso ayudarnos. ¿Cuántas veces, querida hermana? ¿Cuántas veces Dios ha querido atajarte? Te ha cogido de la chaqueta y te ha cogido de tu blusa y te ha dicho, por allí no es, no sigas por ahí. Ese no es el camino que yo te mostré. Y tercamente y arrebatadamente nos hemos enfrentado a los propósitos, a la realidad, a la verdad establecida por Dios para llevarnos a una vida buena, segura, confiada y sin temor del mal. ¿Y qué nos pasó? Tomamos el camino equivocado y nos enfrentamos a Dios, nos rebelamos contra Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Tragedias, dolor, para muchos y muchas. El salirnos del camino representó la muerte, la tragedia, el dolor, hijos destrozados, matrimonios acabados. ¿Por qué? Porque nos apartamos de los principios establecidos por Dios. ¿Cuál fue el final de Lot? Dios quiso ayudarlo hasta lo último, como lo quiso hacer con Naamán, este hombre que tenía una lepra asquerosa. ¿Cuántas veces Dios quiso atajar a este hombre, a este falso profeta? Porque algunos creen que Naamán era un profeta, era un brujo. Y Dios le envió un ángel que lo atajó y no quiso obedecer al ángel. Entonces le envió un asno. Mire todo lo que Dios hace con el propósito de que no fracasemos. Pero ¿qué le pasó a este hombre? Subió a la montaña, a la ciudad de Baal Peor, y desde allá quiso maldecir a Israel. Y ya Dios lo había atajado, lo dejó y finalmente terminó muriendo terriblemente. ¿Qué le pasó al amigo de nuestra historia, a Lot? Dios lo quiso sacar de Sodoma y de Gomorra. Lo quiso sacar con su esposa y le dijo que no mirase atrás, que el que poniendo su mano en el arado mirare hacia atrás no es digno del reino de Dios. ¿Y qué hizo la mujer? La mujer desobedeció a Dios, se enfrentó a su creador, rechazó la palabra de Dios. Y ahí están. Ahí llegaron las consecuencias funestas. Quedó convertida en una estatua de sal y sus hijas fracasadas, arruinadas. Y Lot terminó en una cueva, desesperado, afligido, derrotado, pensando y meditando, viendo a su mujercita convertida en una estatua de sal, pensando que no había valido la pena las tierras de ese lugar, que todo el dinero que le propinaban esas tierras
era algo completamente vacío y nulo, inválido frente a las promesas que Dios le hacía. Así terminó en una cueva, sin nada en la vida y perdiendo a su esposa y a sus hijas. Que Dios nos ayude a discernir los propósitos de Dios, queridos hermanos. Hoy Dios nos invita a volvernos a Dios de todo corazón. Que Dios les bendiga. Un feliz día para todos.